Hola a todos, bienvenidos al curso de microcontroladores PIC en Assembler. Esta es la primera sesión de varios videotutoriales que tendremos. ¿Sí? La primera sesión lleva por título Introducción a los microcontroladores. Bueno, vamos a comenzar con esto. Bien, antes que nada vamos a definir qué es un sistema embebido. Bueno, por definición, se entiende por sistemas embebidos a una combinación de hardware y software de computadora, sumado tal vez a algunas piezas mecánicas o de otro tipo, diseñado para atender una función específica. Esta combinación de software y hardware puede ser reemplazada en muchos casos por un circuito integrado que realice la misma tarea, pero una de las ventajas de los sistemas embebidos es su flexibilidad. Bueno, vamos a dar un ejemplo de esto con respecto a flexibilidad. Por ejemplo, tenemos un sistema de semáforo, ¿sí? La cual todos conocemos la funcionalidad de este, que es dando los colores, nos va a decir si debemos pasar eh, o parar, ¿no? Digamos que este sistema embebido está hecho a base de una tarjeta hecha con compuertas TTL, con compuertas TTL, flip-flops, ¿no? Para poder ver el caso del tiempo, ¿no? No, si queremos, digamos que la luz verde se quede 3 segundos, la luz ámbar 1 segundo y la luz roja 2 segundos, por ejemplo, ¿no? Tendríamos un diseño con una determinada cantidad de flip-flops, determinada cantidad de compuertas, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si quiero ahora que este semáforo cambie los tiempos? Ahora en verde que sea 20 segundos, ámbar 3 segundos y rojo 23 segundos. En ese caso la tarjeta que hice a base de flip-flops y compuertas no me serviría, pues tendría que diseñar otra tarjeta. Ahora, pongamos el caso que esta misma aplicación la hacemos con un microcontrolador o con algún sistema o algún chip programable. No, el cambio de tiempos no sería ningún problema, simplemente en vez de cambiar todo el hardware o cambiar toda la tarjeta, solamente debería programar al chip y de esa manera ya tendría la solución. A ese tipo de solución se le llama flexibilidad. No tengo que botar toda la tarjeta que cree, solamente debo cambiar unas cuantas líneas de código, ¿sí? Además, como se les mencionó, para que sea sistema embebido debe ser una combinación de software y hardware. No, no solamente software, ¿no? Un programa de computadora no puede ser un sistema embebido, ¿sí? Debe tener algún tipo de hardware, por ejemplo una tarjeta con un chip dedicado para una función específica. Otro ejemplo de esto sería también una lavadora, ¿sí? Una lavadora solamente sirve, es un computador o tiene un computador que solamente sirve para lavar la ropa, ¿no? Con eso no puedes hacer eh, o editar un archivo en Word, ¿no? Puesto que su computador es exclusivamente para lavar la ropa. Bueno, este embebido por lo tanto tiene varias partes. Como se mencionó, tiene usualmente un chip que se encarga o donde está la programación. Vamos a llamarle que es la parte de control. Puede ser un microcontrolador, una FPGA, un DCP, etcétera, ¿sí? También necesita una interfase de usuario. Puede ser que está compuesto usualmente por sonido, un contador, una impresora o un keyboard por donde el usuario ingresa la data o las instrucciones que quiere que haga el sistema embebido. También captura datos usando sensores. Posee otros periféricos, ¿no? La cantidad que sea necesaria. Y además, en la actualidad, una parte importante de los sistemas embebidos es la comunicación. Sí, es muy importante en esos tiempos. Por ejemplo, vamos a citar una cámara de video, por ejemplo. Eh, an Anteriormente la comunicación era cableada, ¿no? De un sistema de una cámara, por ejemplo, y ahora ya es Wi-Fi, ¿no? Entonces la comunicación cada vez va mejorando y en la actualidad la mayoría de sistemas embebidos le prestan mucha atención a esta parte, ¿no? Que es la comunicación. Sí, a nivel industrial, por ejemplo, la comunicación de partes de sistemas embebidos son RC485, que sobre él se hacen los protocolos Profibus o Modbus.
Eso es a nivel industrial, ¿no? A nivel de redes se usa bastante lo que es el protocolo Ethernet y sobre él se hacen otros protocolos como el Profinet o el Modbus TCP/IP. Sí, y bueno, y existe acá una gran infinidad de comunicaciones dependiendo a qué área, ¿no? ¿No? Muchas basadas sobre Ethernet, otras basadas sobre otros protocolos como el RC232 o el RC485. ¿Sí? Bueno, un uso muy común de los sistemas embebidos es en los sistemas en tiempo real. Vamos a decir que un sistema embebido, o en la mayoría de los sistemas embebidos, bueno, en la mayoría son en tiempo real. Ahora, decir que un sistema es en tiempo real no exactamente se dice que es un sistema embebido, ni tampoco decir que es un sistema embebido no significa que sea en tiempo real, ¿no? Pero la gran mayoría de sistemas embebidos en la actualidad son en tiempo real. ¿No? Los sistemas en tiempo real necesitan realizar ciertas operaciones o cálculos en un límite de tiempo, donde ese límite de tiempo resulta crucial. Un ejemplo claro de un sistema de tiempo real es el control de tráfico aéreo, ¿no? Sí, imagínense que haya un retardo en este control de algunos segundos o minutos. Como es de tráfico aéreo, eso haría, por ejemplo, si tenemos dos aviones que están pidiendo permiso para aterrizar y hay un retardo alto en cuanto a la coordinación de estos aterrizajes o en cuanto a las vueltas que están dando antes del aterrizaje, bueno, esto ocasionaría un problema, ¿no? Un accidente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a centrarnos en el concepto de microcontroladores. Como le dije hace un instante, un sistema embebido puede ser hecho a base de microcontroladores, tal vez FPGAs o tal vez alguna tecnología que sea programable. ¿Sí? El hecho de que sea programable nos da el concepto de flexibilidad. ¿Sí? Entonces, ya que nos centramos o ya que nos ubicamos dónde está el ámbito en el cual nos vamos a desarrollar, que son los sistemas embebidos, hablemos en particular, ¿no? Cuando escogemos como control, ¿sí? Un microcontrolador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un microcontrolador? Son computadoras digitales integradas en un chip que cuentan con un microprocesador o unidad de procesamiento central, llamado CPU. Además, posee también una memoria para almacenar el programa y una memoria para almacenar datos y puertos de entrada y salida. Entre las marcas más conocidas tenemos a Microchip, ¿no? Que es de esta empresa de donde salen los PICs. También tenemos a la empresa Atmel, con sus microcontroladores muy conocidos que son los ABR. Y también tenemos a la empresa de Motorola con sus microcontroladores Freescale. ¿Sí? Bueno, vamos a mencionar una diferencia entre lo que es un microcontrolador y un microprocesador. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer el concepto. A diferencia de los microprocesadores de propósito general, como los que se usan en las computadoras de PC, ¿no? Core i3, i5, i7, ¿no? Nos referimos a esos procesadores. Los microcontroladores son unidades autosuficientes y más económicas. Vamos a llamar de autosuficiencia en que un microcontrolador ya posee ciertas partes que usualmente hay que agregar a un microprocesador para que pueda funcionar. Por ejemplo, un microprocesador para que pueda funcionar necesitamos agregarle las memorias, ¿no? Las personas que anteriormente han usado los microprocesadores de la familia Intel, por ejemplo el 8086, el 186, 286, el 386 o tal vez el famoso microprocesador 486, el Intel 80486, sabrán que había que comprarles además una memoria, ¿no? Y dependiendo del tipo de arquitectura que uno utilice, ¿no? Pues se podía usar la memoria de datos y la memoria de programa aparte, o si no, ambas en un solo, un solo bloque de memorias, ¿sí? Bueno, entonces es una gran diferencia. Un microprocesador necesita además más cosas para funcionar, mientras que un microcontrolador trata de ser autosuficiente. Bueno, además del precio, ¿no? Son más económicos. El funcionamiento de los microcontroladores está determinado por el programa almacenado en su memoria. Este puede escribirse en distintos lenguajes de programación. Además, la mayoría de los microcontroladores actuales pueden reprogramarse repetidas veces, ¿no? En el caso del PIC, nos permite reprogramar 1 millón de veces. Entonces, vamos a decir que acá tengo mi microcontrolador,
el cual está compuesto por la CPU y y otras partes, usualmente un contador de programa, registros internos para operación, también llamados registros de trabajo. Y en el caso de los microprocesadores Intel, dependiendo de la familia, tenían 2, 4 o hasta 16 registros de trabajo. En el caso del PIC solo posee un registro de 8 bits, ¿no? Y además de otras bondades que tiene el microprocesador. Bueno, como se dijo que el microcontrolador era una unidad autosuficiente, además del microprocesador que lleva adentro, también posee otros chips. Por ejemplo, posee dentro temporizadores, timers, timer 0, timer 1, timer 2. Además posee la memoria del programa, memoria de datos, otro tipo de memorias, por ejemplo una memoria no volátil como es la EEPROM. Posee puertos de entrada y salida, que son interfaces. Cuando uno usaba anteriormente un microprocesador había que crear estas interfaces, ¿no? Con respecto a corriente. No, ahora en el PIC o en cualquier otro microcontrolador estas interfaces ya están creadas, ¿no? Cada una nos ofrece una determinada cantidad de corriente máxima que puede soportar cada PIC. También posee módulos de conversión analógica digital, PLLs, módulos de comunicación serial, SPI, cuadrado C. Algunos microcontroladores también poseen módulos de comunicación Ethernet, entre otros. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el microcontrolador viene a ser una unidad autosuficiente. A diferencia del microprocesador, este ya viene con muchas más bondades, ¿sí? Con periféricos, memorias, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se organiza y cuál es la arquitectura de los microcontroladores PIC? Bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de sus microprocesadores que llevan adentro, ¿sí? De la unidad central del CPU. Cuando clasificamos los CPUs, podemos hablar de tres tecnologías: del tipo CIS, del tipo RISC y del tipo CIS con S, ¿sí? El tipo CIS, que es la primera parte, la primera clasificación, es un juego es un juego de instrucciones eh, complejas, ¿sí? Usualmente eran más de 80, ¿no? Debo hacer un comentario con respecto a esto. Cuando se crearon los primeros microprocesadores, estos tenían como 200 instrucciones. Luego, cuando los fabricantes se dieron cuenta que el programador solamente usaba unas cuantas, no eran las 200, no eran 40, 45, ¿no? Que eran las más fáciles de entender, ¿no? Porque algunas instrucciones también eran compuestas. Bueno, pues entonces comenzaron a disminuir la cantidad de instrucciones. Entonces, ahí tenemos luego el juego de instrucciones del tipo RISC, que es un juego de instrucciones reducidas. En el caso del PIC, tiene su procesador es de este tipo, es un procesador del tipo RISC. En nuestro caso tendríamos 35 instrucciones. Bueno, y el CIS con S, que son un juego de instrucciones específicas, estamos hablando de 8 a 10 instrucciones, los cuales hablamos de computadoras no específicas, ¿no? Para tareas específicas. Sí, entonces el PIC es un microcontrolador del tipo RISC. La mayoría de microcontroladores son del tipo RISC. Con respecto a la arquitectura, ¿cómo relacionamos el CPU con la memoria? ¿No? Vamos a tener dos tipos de relación o de arquitectura. Tenemos una arquitectura llamada la von Neumann y tenemos la arquitectura Harvard. En el caso de la von Neumann, las cuales usó Motorola en sus inicios, ¿sí? La von Neumann, tenemos un solo bloque de memoria central en las cuales tenemos dentro la memoria ROM y la memoria RAM, ¿sí? Entonces tenemos un solo bus de control, un solo bus de direcciones y un solo bus de datos. Si el CPU quería obtener la siguiente instrucción, tenía que enviar la dirección de donde se encontraba la instrucción, eh, bueno, y luego para ejecutar esa instrucción debía buscar el dato el cual tenía que trabajar. Entonces, para hacer una sola operación tenía que, vamos a llamarlo así, enviar dos direcciones, ¿no? Entonces, esto hacía que sea lenta el procesamiento. Si tenemos una arquitectura Harvard, por ejemplo, la cual usa PIC, tendríamos el CPU, además tenemos la memoria del programa o la memoria de instrucciones en un lado y la memoria de datos hacia el otro lado. Mejor dicho, en una arquitectura Harvard,
la memoria de datos y la memoria de programa están separadas, ¿no? Esto nos permite tener dos buses. Por lo tanto, el CPU, para buscar en una instrucción, usa este bus de aquí, el de la izquierda, y para buscar un dato usa el bus de la derecha. De esa manera haría la comunicación entre el CPU y la memoria mucho más rápida, ¿no? En la actualidad tenemos la arquitectura Harvard del tipo mejorada, ¿sí? Que es muy similar a esta, ¿no? Pero con otros alcances. Bueno, vamos a hablar un poquito del PIC en cuanto a su clasificación, ¿no? Los PICs son agrupados de acuerdo al tamaño de la instrucción. Así tenemos la gama base, que tienen 12 bits, la gama media con 14 bits y la gama alta con 16 bits. Bueno, cuando hablamos de estos 12, 14, 16 bits, hacemos referencia a la memoria del programa. O sea, cada instrucción que está dentro de la memoria del programa va a poder ser de 12 bits, de 14 bits o de 16 bits, dependiendo de la familia en la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, si estamos en la gama baja, o la gama base también llamada, nuestras instrucciones son de 12 bits. Por ejemplo, tenemos a los PIC de la familia PIC 12 y PIC 14. ¿Sí? Entonces, a lo mucho, estas familias tienen solamente 33 instrucciones para poder trabajar. Si hablamos de la gama media, ¿no? Estamos hablando de un microcontrolador que posee una memoria de programa de 14 bits. Si estamos hablando de 35 instrucciones. Por ejemplo, tenemos a la familia del PIC 16. Si hablamos de la gama alta, tenemos a la familia de los PIC 17, PIC 18, la cual su memoria de programa tiene un ancho de 16 bits. Usualmente estos PICs poseen 58 instrucciones. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, haciendo un resumen, el PIC 16F877A, que es el que usaremos en estos videotutoriales, posee una arquitectura Harvard. Su microprocesador es de tecnología RISC. Además, bueno, esto de la tecnología CMOS hace referencia a los tipos de transistores que usa dentro, ¿sí? Los transistores que usan son del tipo CMOS. Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución, ¿sí? El PIC 16F877A, como también toda la familia de la gama baja, media y alta, son microcontroladores que procesan datos de 8 bits, ¿no? En cuanto a los empaquetados, tenemos el DIP, que es el que usualmente encontramos aquí en el mercado peruano, el SOIC, que también encontramos aquí en el mercado peruano, que es uno de empaquetado superficial, un poco más pequeño que el DIP. Tenemos empaquetados como el QFP y como el PLCC, ¿no? Obviamente el QFP se puede soldar, el PLCC ya requiere una soldadura más profesional. Bueno, con respecto a la numeración de las patas, de los pines, usualmente tenemos una muesca. Esa muesca indica el inicio de la numeración de los pines. La numeración siempre es en sentido antihorario, ¿sí? Como vemos en el empaquetado PDIP o DIL, en el empaquetado PLCC, QGP, ¿no? Excepción del PGA, ¿no? ¿No? Que son arreglos del tipo matriciales, ¿no? Bueno, en cuanto a la nomenclatura, si vamos a comprar un microcontrolador, eh, cada microcontrolador posee un código. Por ejemplo, si ustedes compran un PIC 16C84, el hecho que diga C significa que la memoria de programa que tiene es una memoria del tipo EEPROM o OTP. OTP significa One Timing Programming, o sea que solamente se puede programar por algún tiempo. Si van a comprar un PIC que es de código PIC 16CR84, por ejemplo, el que diga CR indica que su memoria es del tipo ROM, o sea, solamente es de lectura.
Este PIC no es programable, ¿no? O ya fue programado, ¿no? Si compramos un PIC 16F84, por ejemplo, cuando vemos la F indica que su tipo de memoria de programa es del tipo flash. Eso significa que es de lectura y escritura. ¿Sí? Es como el USB flash, ¿no? Los USBs, por ejemplo, ustedes pueden hacer carpetas, crear, borrar, ¿sí? Y ahí se mantiene la información. Eso significa flash. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro código del PIC posee una L adelante, antes del código, como tenemos aquí a la parte derecha? La L indica que tengo un rango de voltaje extendido. ¿Sí? Por ejemplo, el PIC 16LF84 significa que tiene un rango de voltaje extendido de 2.5 voltios hasta los 6 voltios. ¿Sí? Entonces la L indica rango de voltaje extendido. Con respecto al oscilador, los PIC de rango medio permiten hasta 8 diferentes modos para el oscilador, ¿no? El usuario puede seleccionar alguno de estos 8 modos programando 2 bits de configuración del dispositivo denominados FOS1 y FOS0. Aquí, como vemos, tenemos el modo de operación del oscilador del tipo LP, XT, High Speed, que es el HS, y el RC, que es resistencia y capacitor externos, ¿no? Bueno, en la actualidad el que más se usa es el HS. Bueno, y el XT también, ¿sí? XT o HS son los que más se utilizan. Hay PICs que poseen la modalidad de cristal interno, como por ejemplo el PIC 16FC28A. Entonces, para usar ese tipo de PICs, bueno, tenemos otro modo de operación adicional que es el de cristal interno, ¿sí? Bueno, ya lo veremos cuando veamos la clase de programación de los PICs y hablemos de la palabra de configuración. Ahí veremos los diferentes tipos de código. Acá tenemos el rango de frecuencia. Por ejemplo, los XT usualmente oscilan, bueno, acá hay un error de tipeo. Los XT usualmente oscilan de 200 kHz hasta 4 MHz. Y el high speed oscila desde los 8 MHz hasta los 20 MHz. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los capacitores, vemos que el rango es de 15 a 30 picofaradios normalmente. Lo que yo recomiendo es que usen un cristal de 22 picofaradios, ¿no? Ya que, bueno, como vemos es el término medio entre 15 y 30. Bueno, en general los PIC 16F877A en cuanto a características son muy similares que el 876, que el 874 y que el 873. Lo único que varían es en el número de patas. ¿Sí? Uno es de 40 pines, por lo tanto posee más puertos. El otro es de 28 pines. ¿Sí? El 74 también es de 40 y el otro también es de 28 pines. ¿Sí? Bueno, el CPU, como dijimos, era de tecnología RISC. Eso indicaba que en nuestro caso tenía 35 instrucciones para aprender. Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto la de salto. Esto ya lo veremos cuando hagamos sus rutinas, retardos. Bueno, la frecuencia de operación en los PICs va de 0 hasta 20 MHz. Y tiene varias opciones de selección de oscilador. En cuanto a la memoria, el PIC 16F877 posee una memoria de 8K. Por ser de la gama media, su ancho es de 14 bits. Posee también una memoria RAM o memoria de datos de 368 bytes. También posee una EEPROM interna de 256 bytes, ¿no? Esto muchas veces es de ayuda, ¿no? Ya que una memoria EEPROM es una memoria no volátil, así que nos permite guardar estados antes y después de que se apague el sistema. Bueno, lectura y escritura de la CPU a la memoria flash de programa, protección programable de código, también es importante cuando vayamos a dar una solución y queremos que el código nadie lo pueda copiar, entonces habilitamos esta opción. Además también posee un stack de hardware de 8 niveles. Bueno, eso también cuando hagamos la clase de subrutinas e interrupciones, vamos a ver a qué se refiere esto. En cuanto al reset de interrupciones, la versión, el PIC 16F877, posee hasta 14 fuentes de interrupción. La versión mejorada, que es el PIC 16F877A, posee 15 fuentes de interrupción. ¿Sí? Repito, la versión del PIC 16F877A posee ya 15 fuentes de interrupción, ¿no? Este PIC también ya tiene años en el mercado. Bueno, posee un reset de encendido llamado el POR, un timer de encendido, el PWRT,
timer de arranque de oscilador, que es el UST, un sistema de vigilancia llamado Watchdog Timer, ¿no? que nos ayuda a resetear el PIC cuando quede dentro de un bucle. Bueno, esto también ya lo hablaremos en su debido tiempo. Acá tenemos una pequeña imagen a lo que se refiere a la memoria de programa, también llamada memoria de instrucciones, la cual está compuesta por 4 páginas. ¿Sí? Mientras estemos aquí dentro de los 2K no tendrán problemas para irnos del 2K hacia el otro, hacia la otra página. Bueno, hay algunos detalles con respecto a la arquitectura que vamos a hablar en su debido momento. ¿Sí? Pero por el momento tenemos una memoria de 8K, las cuales mientras estemos trabajando dentro de los 2K no habría problema. ¿Sí? La memoria de datos está compuesta por 4 bancos. Tenemos, bueno, esto ya lo veremos cuando hablemos del uso de la memoria de datos. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Bueno, y otras opciones que también nos ofrece el PIC. Por ejemplo, tiene el modo sleep o de bajo consumo de energía. También nos da programación y depuración Setting Circuit, conocido como ICSP, a través de 2 pines. En el PIC 16F877 son los pines del RB6 y RB7. También nos permite un rango de voltaje de operación de 2.5 voltios a 6 voltios, ¿no? Cuando tiene la F adelante. Alta disipación de corriente de la fuente. Nos permite tener 25 miliamperios cada pin como entrada y configurado como salida nos puede entregar hasta 20 miliamperios. También tenemos rangos de temperatura comercial, industrial y extendido. Bajo consumo de potencia, más o menos de 0.6 miliamperios a 3 voltios con 4 MHz, o 20 microamperios a 3 voltios con un cristal de 32 kHz, o menos de un microamperio de corriente de standby, ¿no? Cuando estemos en Obviamente acá nos damos cuenta que cuando usa un cristal de más frecuencia, o mejor dicho, cuando el PIC trabaja más rápido, consume más corriente o consume más energía. Y si lo hacemos trabajar con un cristal de menos valor, ¿no? o lo hacemos que trabaje más lento, consumiría menos energía. Sí, y en el caso del modo sleep, que es el modo de standby del PIC, bueno, vemos que tiene un consumo de menos de un microamperio. ¿Sí? En cuanto a los periféricos del PIC 16F877, o la versión mejorada que es la A, este PIC, como vemos en la tabla, posee puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. ¿No? Y la familia de los PICs que está cercana, que es el 873 o el 876, posee 3 puertos. ¿No? Ambos poseen 3 timers, ambos poseen 2 módulos de compara, captura, PWM, ambos poseen un conversor AD. El PIC 16F877A posee 8 canales, mientras el 873 o el 876 posee 5 canales. Ambos poseen puertos seriales del tipo slave. Bueno, poseen puertos serie síncrono, puertos serie universal, los USART o SSI, y también puertos de programación como es el ICSP. Además posee puerto paralelo esclavo, PSP, que es el puerto D. Y más o menos acá tenemos una imagen de cómo es el PIC por dentro, ¿no? La CPU, su oscilador, su memoria de programa, memoria de datos y todos los periféricos o drivers que posee dentro. Bueno, eso sería todo por esta vez. Bueno, y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¿Sí? Cualquier duda al respecto sobre la diapositiva, o si desean tenerla o más información al respecto, nos pueden escribir al correo rmj.electronics@gmail.com. ¿Sí? Gracias.